Oye, me Vamos a encanta continuar. eso porque estaba recordando también, mientras hablabas, Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, allí en Mileto, en, en la playa al parecer. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo le dice, ustedes saben que no he rehusado decirles todo el consejo divino, todo el propósito de Dios. No me he quedado con nada, no he guardado algo, sino he soltado y he liberado todo lo que el Señor me ha puesto que les enseñe a todos ustedes. Durante 3 años, dice el apóstol Pablo, como una nodriza, como una mamá educa a sus hijos, he estado día y noche con ustedes. Eso me muestra a mí esa corresponsabilidad que tú estás hablando, de poder depender de Dios, pero también hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer, que es edificar gente. Y dice el apóstol Pablo, 3 años he estado en ese discipulado, dándoles todo el consejo divino. Uno tiene esa responsabilidad, yo eso lo he llamado morir vacío, poder darlo absolutamente todo sin reservas, porque cada vez que tú te vacías, obviamente tienes y generas el espacio para que como ministro el Señor vuelva y te llene y te Amén. entregue cosas aún mayores de las que pudiste haber revelado y liberado para una población en particular. Paz, mira, y vuelvo al tema de la oración y soy incisivo en eso porque también como iglesia examinamos qué no hicimos bien, Señor, ayúdanos a corregir, pero en esta época de la multimedia, de todo lo que hacemos, ¿cierto? A través de redes, buscando llevar la palabra, podemos también cometer errores. Porque en nuestro afán de captar el interés y captar la atención de las personas, podemos perder el norte también. Sí. Y entonces hagamos algo que les entretenga, que les llame la atención, Total. que los cautive. Y entonces uno dice, ten mucho cuidado porque nosotros estamos en una línea muy delgada de estamos formando discípulos, no consumidores, ¿cierto? Entonces, ¿qué les doy? ¿Con qué los entretengo? Y hay que tenerle cuidado a eso porque el día en que lo que los estaba entreteniendo ya no esté, vamos a perder su interés y entonces se van a ir. Entonces yo digo, bueno, yo los estaba entreteniendo, los estaba edificando. Así es. Entonces a eso hay que tenerle también muchísimo cuidado porque el mundo va a mil, ¿cierto? Total. El mundo va a mil y entonces la iglesia puede decir, no, ¿y qué es lo que está de moda? Entonces, no, los reels, los shorts, todo lo de TikTok, entonces hagamos algo así, y Dios santo, guárdanos de traer el mundo y meterlo en la iglesia. Entonces, eso también en oración el Señor lo mantiene a uno como con los pies en la tierra, mostrándole a uno que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que no podemos terminar por atraerles haciendo cosas que definitivamente Dios no nos mandó a hacer. Y como dice la Escritura, esta es una época de muchísimo engaño, donde tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo hablaron acerca de la apostasía, el negar la fe, el abandonar la fe, y pueden haber muchos reemplazos. Entonces, yo recuerdo que la Escritura es tan clara. El apóstol Pablo, cuando yo miro las cartas de Timoteo, de Tito, de Filemón, que son las pastorales, yo digo, esa es una carta para nosotros, o sea, son instrucciones muy claves para nosotros como ministros. Tenemos que mirarlas con detenimiento porque es un consejo apostólico para ministros. Entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo, dedícate en predicar la palabra, exhorta en tiempo y fuera de tiempo, porque habrá un momento en que no van a soportar la sana doctrina. Amén. Y sí, buscarán que sus oídos se empiecen a desviar por tonterías, por fábulas. No te dediques a ese tema, no pierdas tu tiempo. Yo pienso que ahí tiene que haber, lo que tú decías hace un instante, un enfoque en que uno se meta con Dios y se meta en la palabra y poder filtrar, ok, hay cosas que se tienen que utilizar como estos métodos digitales, pero tampoco caer en el ridículo, tampoco caer en simplemente temas totalmente motivacionales, extrabíblicos, que ni siquiera se menciona un texto de la Escritura donde uno dice, no, es que la Biblia suena anticuado, entonces mejor mostremos, qué sé yo, un video, otras cosas, pero no mencionemos Primera de Timoteo. No hablemos de 3. pecado, no hablemos de... Exacto, eso no es popular, no, hay cosas Sí. que no son populares, pero son bíblicas y que se requieren para nuestra edificación como hombres de Dios, pero también como hombres que somos usados por Dios para edificar a mucha otra gente. Sí, la palabra fíjate que dice que somos como esa ciudad en lo alto de la colina, Así ¿cierto? es. Estamos llamados a ser luz, estamos llamados a brillar
en medio de mucha oscuridad, y eso no lo podemos perder, ese norte no lo podemos perder. El propósito de la iglesia es ese. No vamos a ser los más populares, no, definitivamente no. Y eso lo mantienes claro cuando estás con tu mirada puesta en el Señor, ¿no? O sea, tú dices, no vamos a ser, la iglesia no va a ser lo más popular. No, porque nosotros estamos yendo en contravía de lo que hoy la sociedad está promoviendo, ¿cierto? Dice la Escritura, llegará el día en que llamarán lo malo bueno. Ya estamos en esos días. Ya estamos en esos días en donde podemos estar siendo silenciados, ¿cierto? Por exponer nuestra creencia. No, porque es que lo que tú dices va en contra de lo que la sociedad ha permitido y aprobado. Entonces, cuando tú hablas, tú estás siendo una persona intolerante, y entonces uno dice, no vamos a ser los más populares. Entonces allí el Señor nos mantiene como enfocaditos en esa bella tarea y en esa labor. Y vuelvo al punto. Cuando tengo claro que Dios es mi audiencia, bueno, no importa, lo estamos haciendo para Él, y lo hacemos con alegría, de buena gana, con seriedad, con mucha intencionalidad, ¿cierto? Creyendo que no va a volver vacía esa palabra, que cumplirá el propósito, que llegará hasta allí lo más profundo del corazón de las personas y hará la obra. Y por eso creo que es tan clave cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor lo saca con expresiones de poder muy grandes. La primera cosa que hace Dios es que pone una columna, una nube durante el día, que obviamente impedía que el sol entrara y la radiación los protegía. Y durante la noche, dice la Escritura, había una columna de fuego que los mantenía calientes. Pero la Biblia es clara cuando dice para que los guiara durante el día y para que durante la noche no dejaran de avanzar o de marchar. Quiere decir entonces que Dios hizo algo intencional. Tú sabes que en la época de Moisés, cuando ellos fueron liberados de Egipto, ellos tenían el tema astronómico más desarrollado de su época. Entonces, ellos se guiaban a través de las estrellas, a través del sol, a través de la luna, no solamente en alta mar, sino también en momentos para cosechar, para avanzar, para decir, este es el momento de la siembra. O sea, miraban las señales del firmamento. Cuando Dios tapa el sol, tapa la luna, tapa las estrellas, yo indirectamente estoy viendo a un Dios diciéndole a un pueblo, no se van a guiar como el resto del mundo. No se van a guiar como lo hacía Egipto, se van a guiar ahora bajo mi presencia. Si Amén. Yo me muevo, ustedes se mueven. Si yo avanzo, ustedes avanzan. Si yo me quedo quieto, ustedes se quedan quietos. Y les tapó lo que ellos conocían para poderse guiar, que era el firmamento. Porque de día no se veía ni el sol, estaba una nube. Y de noche había una columna de fuego que no solamente los calentaba para protegerlos de la inclemencia del clima, de esos fríos tan bárbaros que hay en el desierto, sino que también impedía que ellos pudiesen decir, ¿para dónde voy? ¿O dónde estamos? No, si la nube se mueve, si la columna de fuego se mueve, nosotros nos movemos. Creo que un ministro tiene que tener eso claro, y por eso creo que el Evangelio nos enseña a nosotros en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Amén. No mires al mundo, no mires hacia afuera, mira a Jesús. Él es el mejor ministro y la mejor oportunidad que tenemos de desarrollar nuestro llamado de la mejor manera posible. Total, lo has dicho, y eso es, creo que algo que hay que estar recordando, ¿no? Sí. Nosotros mismos no lo tenemos que estar recordando. Debemos caminar, respirar, como el judío luego de la Reforma Protestante acuñaron algunos términos. Uno de ellos fue el Coram Deo, y el Coram Deo significaba todo lo que vivo, todo lo que hago, lo vivo en la presencia misma de Dios. Wow. Entonces nosotros necesitamos tener eso presente siempre. Vivimos, respiramos, caminamos, predicamos, edificamos las vidas de unos hijos, cuidamos a una iglesia en la presencia misma de Dios. Y eso me lleva a mí a pensar en algo, Paz, y es hablándole aquí a los ministros, a los pastores, es a tener el cuidado de nuestro primer ministerio por encima de la iglesia. Total. A mí hace unos años un muy buen amigo me preguntaba, estaba haciendo una maestría en teología, y él llegó a la oficina y me dijo, Paz, ¿cuál es tu mayor desafío? Y entonces, claro, en este momento, ¿cuál llega a ser el mayor desafío de un pastor? No, que la gente regrese, que lo que publique en redes
sea viral Sí. y genere impacto y que las redes sociales crezcan. Y no, mi mayor reto es predicar la sana doctrina, y mi mayor reto es entonces acercarme a las personas y oler a oveja, y que los grupos pequeños se consoliden, porque desde allí es de donde se empieza a afianzar ese grupo base, ¿cierto? No, mi mayor reto es cambiar las cámaras, porque pues en este ecosistema tecnológico necesitamos tratar de avanzar, y Señor, multiplica los recursos y tú eres el dueño del oro y la plata, entonces danos las cámaras y las luces, y no, mi mayor reto es ampliar este lugar, y entonces claro, en ese afán de no quedarnos y de que la iglesia crezca y de que otros lleguen y que se predique la palabra, se nos olvida lo más importante. Entonces, claro, cuando mi amigo me hace esa pregunta, él me dice, bueno, ¿y cuál es tu mayor reto, Paz? Entonces yo empiezo a pensar en todo esto que te acabo de decir, ¿no? ¿Qué será? La palabra, ¿qué será? Los grupos, no, los jóvenes. Consolidar a los jóvenes, porque son la iglesia que viene detrás y no podemos permitir que la iglesia envejezca, ¿cierto? Y entonces ese es el mayor reto. Yo le dije, ¿cuánto tiempo me das para responderte? Me dijo, Paz, no, en un par de días. Entonces yo empecé a pensar varios días, Señor, ¿qué? Y como al otro día le digo a mi esposa, amor, mira, he venido orando, he venido pensando y casi que ayunando, ¿no? Y dije, voy a ayunar a ver para poderle responder de la manera más espiritual y sabia. Y entonces le pregunté a mi esposa, le dije, amor, me hizo esta pregunta José, ¿qué le digo? Y entonces ella me dice, fácil, a la primera, las mujeres. Y es impresionante cómo Dios las utiliza. Pero de una me dice, ¿sabes cuál es tu mayor reto? Y yo, ¿cuál, amor? Y me dice, que cuides a tu familia sin descuidar a la iglesia. Wow. Y yo dije, sí. Entonces, el estar a los pies del Señor también te lleva a mantenerte enfocado. Claro. Porque pues uno lo piensa también. Tenemos hijos, y hijos de pastores dicen, no, mi papá se olvidó de nosotros por estar pendiente de la iglesia, por estar pendiente de, entonces que hay que grabar los podcasts, y que no estoy tirando pullas, ¿no? Solo estoy diciendo, no, que hay que grabar esto, y entonces hay que hacer esto, y hay que hacer esto. No tengo papá, estoy bueno para tu casa, y tus hijos, y el corazón de tu esposa, y entonces en medio de todo eso el Señor en oración lo lleva a uno a recordar que mi primer ministerio, ¿cuál es? La palabra también en las cartas de Pablo diciendo, el que es llamado como ministro tiene que ser, ¿cierto? Sí. Proveedor primero para su casa, esposo de una mujer, ¿cierto? Y entonces uno dice, Señor, si hablamos de la Gran Comisión, creo que la Gran Comisión comienza en casa con nuestros hijos. Así es. Totalmente. Entonces es ese enfoque, ¿no? Dios, permítenos, y aquí yo no estoy hablando porque entonces tú y yo estamos por encima del bien y del mal, no, somos personas imperfectas. Totalmente. Y estamos aprendiendo también, y cuando yo estoy hablando acá, el Señor me está diciendo, bueno, papito, pero ojo, ¿no? Ojo, claro. Enfocadito, focus. Entonces yo digo, Señor, permíteme, Señor, también tener un corazón y un espíritu enseñable, porque pues creo que el día en que creamos que ya no necesitamos aprender nada, pues apague y vámonos, ¿no? Así es. Siempre estamos con esa disposición. Cuando usamos la palabra primero penetra en nosotros, transforma en nosotros para poder transformar a otros. Yo estaba recordando hace unos días algo muy particular. Estábamos lavando el carro con los niños y yo tenía un agua limpia, pero no me di cuenta que cuando yo voy a usar esa agua, mis manos sí estaban sucias. Entonces, cuando yo toco el agua limpia y le pongo una parte del carro, lo que hizo es que la ensucié más. Yo dije, el agua está limpia, pero mis manos están sucias, por lo tanto, si esa agua primero no me limpia a mí, yo no puedo usar esa misma agua para limpiar otra cosa. No, claro. Entonces, exactamente igual. Lo primero es que la palabra haga un efecto en tu vida, te transforme para, desde esa misma palabra, poder transformar a otras personas. Si no, no estamos haciendo la tarea como tiene que hacerse. Sí, no, fíjate que aquí uno examina lo que pasa después de pandemia, lo que venía pasando desde antes, lo que estamos haciendo como iglesia, y yo creo que es una palabra para quienes están escuchando, ministros, pastores, aquellos que llevan años de examinar, ¿cierto? Ese autoexamen que debemos hacernos siempre. Examina tu fe, dice la palabra, el cómo estás haciendo las cosas. A veces creemos que porque llevamos muchos años, entonces ya así lo venimos haciendo y no hay necesidad de corregir nada.
Yo creo que sí debemos tener un corazón y un espíritu enseñables. Entonces es palabra de ánimo para algunos que tienen los brazos caídos y que dicen ya no sé qué más hacer. No se te olvide que tu audiencia es Dios, que lo estás haciendo para Él, que no vamos detrás de los números, que no vamos detrás de multitudes, ¿no? Estamos detrás del Dios al que buscamos honrar y glorificar. Entonces si te lleguen 20, 30, 40, no importa, tú lo estás haciendo para el Señor traerá a quienes van a ser salvos, el Señor traerá el crecimiento, pero también es un abrir nuestros ojos a los que tal vez estamos en la dinámica de esto y hacemos esto para la iglesia, hacemos esto para el ministerio y hemos crecido, y también es podernos examinar y decir cómo vamos, ¿no? Es lo que hacen los gobiernos locales. Al pasar un periodo dicen, bueno, ¿cómo vamos? Entonces es una evaluación en donde involucran a la ciudadanía, que la gente responda la percepción, ¿cierto? Porque tú te podrías decir y percibir, no, súper, no, escuchemos a la gente, claro. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué está opinando la gente? Entonces sí es bueno poder hacer ese examen con nuestro equipo, con nuestros siervos, con los voluntarios, en el cómo vamos para siempre. Y Jesús lo hacía. ¿Recuerdas cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdas? Eso fue un cuestionamiento bien trascendente, y es cuando el apóstol Pedro se levanta y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, eres el Mesías. Fíjate que siempre, ahora que tú citas esto, siempre deberíamos hacernos preguntas. Sí. Preguntas. Eso lo hizo Jesús. Total. Todo el tiempo. Entonces podernos estar preguntando, podernos estar examinando, siempre con la disposición de que el Señor pueda mostrar cosas que podemos hacer aún mejor. Y permitir que esa misma palabra que tenemos todos maravillosa, la Escritura, la Biblia, nos pueda santificar, nos pueda limpiar y nos pueda dar herencia entre los santificados, como dijo el apóstol Pablo en ese mismo texto de Hechos capítulo 20, donde dice la Escritura, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, palabra que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia entre los santificados. Para mí eso es trascendente. El mismo Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando estamos con la verdad, que es la palabra, empezamos a ser limpiados de tantas cosas que el mundo nos tira encima, de tantas cosas que no nos van a edificar, sino al contrario nos pueden destruir, y es la palabra que nos va a ayudar. Sí, pasa, así es. Es definitivamente lo que debemos tener siempre presente. Y entender que como iglesia desarrollamos una tarea tremenda en nuestra comunidad, ¿no? Así es. Somos la conciencia de la sociedad. Total. Yo le digo a la gente un domingo cuando llega por primera vez, yo le digo a la gente, mira, hoy te invitaron a un lugar al que normalmente no te invita la gente. La gente te invita a cine, la gente te invita al estadio a ver el Bucaramanga, la gente te invita a un paseo, la gente te invita a un lugar nuevo que abrieron de comidas, pero no muchos te invitan a un lugar en donde te animan a acercarte a Dios, y más en una sociedad que hoy se está levantando buscando sacar a Dios de la ecuación. Así es. Entonces no podemos olvidar el impacto que somos para la sociedad, la conciencia de la sociedad, un lugar en donde en nuestras bocas no se van a cerrar, vamos a seguir proclamando la verdad, porque a eso hemos sido llamados, ¿cierto? A proclamar la verdad en medio de tanta oscuridad. Entonces eso somos la iglesia, no podemos perder ese norte tampoco, y lo tenemos que seguir haciendo en el lugar donde estemos, en el barrio donde estemos, en la comunidad donde estemos, siempre conscientes, como lo dice Pablo a la iglesia de Corintio, hermanos, perseveren, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así es. Amén. Y cerramos con esto: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si no tienes la verdad, perdiste esa gran labor que tenemos que hacer como ministros, que es edificar con la verdad, con la palabra del Señor, a todas esas personas que Él nos confía y que nos permite cuidar. La Biblia es clara cuando dice: gobernamos la casa nuestra, pero cuidamos la iglesia de Dios, porque es de Él. Y Él mismo se está preparando una iglesia gloriosa, santa y sin mancha para presentársela a sí mismo. Pastor Jesús, gracias por participar con nosotros. De verdad, una bendición todo lo que aprendimos. Esto es el Diario de un Ministro. Gracias, Pastor Jesús. Dios los bendiga a todos.